buenas tardes a todas y a todos por venir. Voy a hacer una breve introducción y presentación y ya pues le dejo paso a ellos, ¿no? que son las tres personas que nos van a explicar la charla que tenemos preparada para hoy, que es la de el valor medioambiental del Parque del Ferial y además álamos y murciélagos, ¿no? Habéis centrado un poco en esos dos temas. Nos acompañan Yolanda Val, que es del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Samuel Álvarez, que es de la empresa Doctor Árbol, que es la que está midiendo la salud, ¿no?, de los árboles centenarios que tenemos en el ferial, y Juan Tomás Alcalde, que es el biólogo, pues también que ha hecho el seguimiento durante los últimos años y es buen conocedor de la colonia de murciélagos que están relacionadas con los árboles y con el Parque del Ferial en general. Bueno, yo no voy a repetir porque el otro día muchos de los que estáis aquí ya estuvisteis en la apertura de las jornadas del día que hicimos el 15 de noviembre con la exposición que hay abajo. Simplemente que la idea de organizar estas cuatro o cinco actividades en estos días es porque muchas veces, les decía ahora, ¿no?, que realizamos acciones o damos por hecho cosas que estamos realizando o actuaciones que estamos realizando con sentido medioambiental en el ferial o en otros ámbitos, damos por hecho que la gente las puede entender o comprender y a lo mejor necesitan de una explicación para saber, o de información para saber exactamente no solo lo que tenemos, sino lo que estamos haciendo y lo que pretendemos conseguir a futuro, ¿no? Y era un poco ese el motivo de las jornadas, ¿no?, centradas en el río Ebro y en esta en particular pues de explicar, ¿no?, esas cuestiones que, aunque hemos intentado pues que salgan en prensa, pues por la calle nos preguntan, ¿no? Y en ese sentido pues son las personas que están haciendo el seguimiento al Parque del Ferial y mejor que ellas pues nadie va a explicárnoslo. Así que por mi parte yo ya os dejo. Bueno, pues como ha dicho Pablo, mi nombre es Yolanda Val, soy ingeniera de montes, trabajo en el Servicio Medio Natural y desde hace aproximadamente un año llevo la zona de Estella Sur, que incluye el municipio de Lodosa, y entre las atribuciones que me corresponden pues está también la gestión en este caso, del Monumento Natural de los Álamos de Lodosa. Lo primero, quería darte las gracias, Pablo, porque no es habitual este tipo de iniciativas por parte de las entidades locales y para los que trabajamos en temas de conservación, pues que haya un ayuntamiento tan implicado, pues la verdad es que nos alegra, nos ilusiona y para lo que necesites otras veces nosotros encantados. Así que eso. La estructura de la charla, como bien ha dicho Pablo, primero vamos a empezar, en mi caso, yo os voy a contar un poco de dónde viene la figura de monumento natural, qué monumentos naturales hay en Navarra y cómo encaja ahí los Álamos de Lodosa. Después os hablará Samuel, que pues es el que os va a contar un poco cómo se gestiona este tipo de arbolado, que suele ser un arbolado complejo porque suelen ser viejos, tienen unas estructuras difíciles y bueno, pues hay que trabajar con expertos en ello. Y después os va a hablar Juan Tomás, que es el experto en murciélagos. Quería deciros que tenemos la suerte, y yo me siento así de afortunada, de trabajar. Hay pocos expertos en arboricultura, hay pocas empresas que se dediquen a estos trabajos de arbolado especial y tenemos la suerte de contar con Samuel, hay algún otro asesor que trabaja también en Navarra y tenemos la suerte de contar con Juan Tomás, que sepáis que es un experto en murciélagos a nivel europeo, o sea que somos muy afortunados. Bueno, la figura del monumento natural parte de la Ley 489 de conservación de los espacios naturales. Esta es la ley que ha estado en los últimos 20 años rigiendo la conservación en España. Y los define como elementos singulares de la naturaleza que por esa singularidad, su rareza o por su belleza son merecedores de una especial protección. Así fue como en el año 91 el Gobierno de Navarra, apoyándose en esa ley, aprueba un decreto que es el que declara el primer catálogo de monumentos naturales de Navarra. En aquel momento fueron 31 ejemplares.
En este catálogo, que hay 31, son todo árboles, 31 monumentos naturales, evidentemente es una muestra de los árboles que hay en Navarra, ¿no? Porque con este grado de protección y lo que supone, que ahora veremos, pues no se puede proteger todos los árboles. Pero eso no significa que el resto de árboles no estén protegidos, los que están fuera del catálogo. En los bosques navarros tenemos muchos árboles viejos, con oquedades, que tienen un valor muy importante porque tienen hábitats, microhábitats, donde viven especies raras y singulares, pues como pueden ser musgos, briofitos, como pueden ser coleópteros y aves asociadas, y que con una gestión forestal, con unos criterios de dejar madera muerta, respetar la madera muerta en el suelo, bueno, pues de esa manera se van protegiendo esos valores. Y también la Ley de Espacios Naturales de Navarra permite que las entidades locales puedan declarar también monumentos naturales y también pueden estar protegidos. Entonces, este catálogo es como una muestra con la que también se pretende sensibilizar y llegar a la población. Son un ejemplo de lo que hay en nuestros montes, que como sabéis, pues Navarra es muy diversa, seguro que os lo han dicho en distintas charlas, si habéis podido asistir. Navarra confluye en 3 regiones biogeográficas, tenemos la zona de Pirineos, la zona alpina, con ese ambiente de montaña, de alta montaña, o la zona cantábrica, con la influencia del mar Cantábrico, temperaturas suaves, y la zona mediterránea, nuestra cuenca del Ebro. Entonces, al confluir esas 3 regiones, pues hace que sea muy diversa, y el catálogo pues es lo que recoge, ¿no?, esa diversidad. En el año 2009 se aprueba el segundo catálogo y pasamos de 31 monumentos naturales a 47. 3 de los ejemplares del anterior catálogo dan de baja, pues porque han perdido los valores por los que fueron declarados o porque han muerto, y se incorporan 19 nuevos. Para pasar de un catálogo al otro hubo un proceso bastante largo, durante 5 años estuvo trabajando, se recogieron propuestas de ayuntamientos, de concejos, de guardas forestales, de técnicos de medio ambiente, de propietarios particulares, se revisaron todas las propuestas y se contó, pues como no podía ser de otra manera, con distintos expertos, pues para valorar y puntuar y decidir cuáles iban a pasar al catálogo de los que iba a declarar el Gobierno de Navarra, y al final pues fueron estos 47 ejemplares. El régimen de protección que viene en ese decreto foral, que es el vigente y el que incluye a los álamos de lodosa, que ya estaban en el catálogo del año 91, el régimen de protección tiene 3 categorías. Una es sobre el propio árbol, que está prohibido cortarlos, está prohibido hacer inscripciones, escalar, bueno, una serie de normativas sobre el propio árbol. Luego tiene una normativa sobre el área de proyección de la copa del árbol, por el tema del sistema radicular, que es muy importante también protegerlo, y pues lo mismo, que no se pueda estacionar bajo este tipo de árboles, puesto que hay algunos que están en casco urbano, otros en monte. Bueno, pues hay ese tipo de incidencias, ¿no? Que no se puedan instalar abrevaderos, bueno, una serie de cuestiones. Y luego también establece un régimen de usos en los 100 metros desde la proyección de la copa. Ese decreto también establece que la gestión, al ser monumentos naturales declarados por el Gobierno de Navarra, le compete al Gobierno de Navarra y en este caso a Medio Ambiente. Y para ello, pues Medio Ambiente, en este caso el Servicio Medio Natural, tiene un presupuesto asignado, tiene unos técnicos asignados, guardas, ingenieros, y contando además con asesores expertos. La gestión está centrada en la conservación de los árboles, en garantizar la seguridad de los visitantes y en el mantenimiento de los valores ambientales que albergan, ¿no? El mantenimiento de este tipo de ejemplares
pues es complejo. Para que hayan entrado en el catálogo, pues suelen ser árboles que tienen una edad avanzada. Están en lo que en los árboles se llama fase de senescencia, la fase de mortalidad, y que implica que de forma natural esas estructuras vegetales pues se van degradando. Es lo que yo siempre digo, que tenemos como si fuera un geriátrico, ¿no?, de árboles. Entonces eso nos obliga, como digo, a gestionarlos con mucho cuidado, y necesitamos para ello contar con expertos que trabajan con este tipo de arbolado. Como digo, es una muestra que nos sirve también para divulgar, para llegar a la población, para concienciar de la importancia de estos árboles grandes, viejos, con oquedades. Entonces el Gobierno de Navarra, seguidamente de ese decreto, aparte de señalizar los árboles, publicó un libro, el de Monumentos Naturales de Navarra. Ahí veis en el mapa cómo están distribuidos por toda Navarra. Hay muchos tipos de especies, ya veis, tenemos desde hayas, encinas, carrascas, quejigos, robles de Quercus petrea, Quercus robur, nebros, espinos, arces, álamos. Bueno, pues toda esa variedad de especies de árboles que están dentro de este catálogo refleja esa diversidad de la que hablábamos antes. Por ver unos ejemplos, este es el haya de los tres brazos, que está en la selva de Irati y que se catalogó pues por ese porte raro, singular, y por sus grandes dimensiones. Este es el haya de Limitaciones, que se encuentra en el monte Limitaciones de las Amezcuas y que, a pesar de verse ahora sin hojas, pues tiene una copa espectacular, globosa, muy grande, con 7 brazos desde la base. O, por ejemplo, esta es la encina de Eraúl, que está en el concejo de Eraúl, en el valle de Yerri, que tiene un porte singular, ha desarrollado toda su copa sobre el único brazo que le queda, está hueca por dentro, y bueno, pues por ese porte singular y la edad que se presupone tiene, pues se catalogó. Este es el cedro de Vértiz, por su historia, por su ligazón a la finca del señorío de Vértiz que tiene, la finca privada que se legó al Gobierno de Navarra, bueno, por sus dimensiones y demás. Y este es vuestro monumento natural, el del Parque del Ferial. Dentro del catálogo de monumentos naturales hay 2 que tienen que ver con los bosques de ribera, y aprovechando que estamos hablando de Jornadas del Ebro, uno es la Alameda del Ferial, y el otro es el sauce de la presa del Molino, que está en Sangüesa. Los bosques de ribera, quiero aprovechar para poner como un poquito el punto sobre este tema. Apenas tenemos un 2% de la superficie forestal de Navarra ocupada por bosques de ribera. Los bosques de ribera son muy importantes porque ejercen muchas funciones. Con la sombra de las copas regulan la temperatura del agua y gracias a ello pues permiten la vida de las especies del río, aportan materia orgánica que alimenta a las especies del río, sujetan la ladera, el talud y frenan la erosión, ayudan a esas avenidas extraordinarias con la evapotranspiración a sacar agua, son un corredor fundamental que permite la conexión entre distintas áreas protegidas, áreas importantes, las unen y permiten el desplazamiento de la fauna de unas a otras a través de ese corredor que es el bosque de ribera. Y tienen pues una biodiversidad asociada muy alta por ese ecosistema límite entre pues muchas veces o el bosque o el campo con el río. Y sin embargo están muy amenazados, pues compiten muchas veces por la calidad del suelo con la agricultura, y la agricultura ha desplazado muchos bosques de ribera, los ha dejado en apenas unos metros junto al cauce. Se colocan también plantas de extracciones de áridos, centrales hidroeléctricas, presas. Bueno, sirva estas palabras simplemente para que
intentar concienciar sobre el valor que tienen los bosques de ribera, y en esto, bueno, pues aporta el ferial su granito de arena. ¿Por qué se declaró los álamos de Lodosa como monumento natural? Bueno, pues mejor que yo sabréis que tiene una historia asociada, y es que la forma que tienen estos árboles, que nosotros llamamos trasmochados, cuentan que proviene de las guerras carlistas, de cuando los liberales ocupaban la villa de Lodosa, pues para poder tener vista sobre el puente y sobre la orilla de enfrente y controlar a sus adversarios, pues cortaron estos álamos a esa altura de trasmocho. Las dimensiones que tienen algunos de esos ejemplares, el no ser un solo árbol, sino el conjunto, una alameda, que es muy difícil encontrar, sobre todo de esas dimensiones, tantos álamos juntos, la edad que se le presupone, en base a esta historia, más de 150 años probablemente, y luego los valores asociados, ¿no? Pues como luego os hablará Juan Tomás, bueno, pues los murciélagos que viven en estos árboles. En origen eran 19 ejemplares, ahora actualmente quedan 14, de ellos 3 están muertos. Es parte del proceso natural de la vida. Estos ejemplares, como digo, si tienen más de 150 años o 200 años, para la especie que es Populus alba, está ya en el límite de su edad biológica. Las dimensiones del álamo más destacado, como veis ahí, 20 por 20 metros de proyección de copa y hasta 20 metros de altura. Y bueno, ahí podéis ver un poco la altura de trasmocho, que luego os contará Samuel un poco, porque la edad que tienen hasta esa altura de corte, que se ve ahí un poco, es una, aunque los brotes que salgan sean nuevos, pero la base sigue teniendo esa edad. Y ese tipo de estructuras pues genera una serie de problemas a la hora de conservarlos. Y nos han dado mucho trabajo. Nos han dado mucho trabajo. Solo he recopilado pues desde cuando me tocó a mí empezar en el año 2003. En el año 2003 se hizo un trabajo muy grande de rebaje de copas sobre todos los árboles, afectando también a ramas gruesas, y para compensar las pérdidas de refugio para murciélagos se colocaron una serie de cajas, ya entonces unas cajas de cría y unas cajas de hibernación. En el año 2006 se hace seguimiento de cajas refugio, en 2007 hay un álamo incendiado, en el 2008 se vuelven a colocar nuevas cajas, en el 2012 otro álamo incendiado, roturas de ramas, álamo descalzado, revisión de colonias y otro desgaje de gran rama el 16, y este año 2018 en febrero creo que fue, hicimos una poda más urgente porque con las nevadas había algunos ejemplares afectados. Luego se colocó, si habéis pasado por allí, un sistema para sujetar la rama más importante, porque contiene a la colonia de murciélagos más grande que tenemos en el ferial, que luego os contará Juan Tomás, que en el ferial tenemos una de las colonias más grandes en árbol de murciélago de Cabrera, de la península ibérica, y se hizo ahora en otoño un rebaje general afectando únicamente a las ramas más finas. Estas son fotos de los trabajos que se hicieron en el año 2003. Como veis en la foto de la izquierda se afectaron también a ramas bastante gruesas, y a la derecha arriba veis una caja refugio que se colocó entonces. Y en el 2018, bueno, pues se ha hecho un plan ya individualizado, árbol a árbol, de los trabajos que había que hacer para luego poder hacer un seguimiento más detallado, y eso combinarlo con el seguimiento de murciélagos que nos hace Juan Tomás. Ahí a la izquierda, en la foto de la izquierda, veis la sujeción de la rama con el cartel, que sí que tiene zapata.
Y con el ayuntamiento, bueno, pues se trabajó en colocar esos carteles de peligro que ha colocado el ayuntamiento para los días de viento, bueno, pues como sucede en muchos otros parques, en muchos otros pueblos y ciudades, que cuando hay viento, bueno, pues es necesario cerrar este tipo de parques por seguridad. Y aquí, bueno, pues los trabajos que se estuvieron haciendo de poda de ramas finas. Una de las ramas que Samuel estuvo reservando hasta que viniera Juan Tomás, pues apareció uno de los ejemplares de murciélago, que este pobre era un despistado, ¿no? Un macho de los que se había quedado sin conseguir pareja y había encontrado refugio en una de las peores ramas, donde en teoría no debería haber. Pero bueno, para eso son estos trabajos, para revisar y asegurarnos que no hay. Y a la derecha, bueno, este es el segundo álamo con colonia más grande, y así es como deberían ser los trabajos en este tipo de arbolado. Es decir, un equipo multidisciplinar, que es el que evalúa lo que está sucediendo. A la derecha la foto está Juan Tomás, el experto en murciélagos, con la camiseta negra está Samuel, el experto en arboricultura y estructuras viejas. A su lado está Jesús Campos, del Ayuntamiento de Lodosa, y a la izquierda Medio Ambiente, el guarda forestal. Bueno, esta es la manera que entendemos que tenemos que trabajar en este tipo de ejemplares. ¿Y qué vamos a hacer los próximos años? Bueno, pues la idea es redactar un plan a 4 años, pues porque la situación de este tipo de arbolado no va a mejorar, al revés, va a empeorar por la edad. Entonces, nuestra idea es intentar desplazar las colonias de murciélagos que hay al entorno, que estén seguras, que tengan futuro en arbolado con menos riesgos, colocando cajas, creando refugios artificiales y también evitando vandalismo, para después realizar ya la poda sobre las ramas más gruesas, garantizando la seguridad, y después descatalogar, no descatalogar, qué jardín se quiere, qué quiere el ayuntamiento, mantener algún ejemplar en recuerdo, en memoria de ese trasmocho de lo que fue convenientemente vallado, reconducirlo a un bosque de ribera con alguno de esos ejemplares. Bueno, pues eso es lo que nos queda ahora por hablar. Y yo ya le dejo paso a Samuel para que os hable un poco de la estructura de este tipo de arbolado y cómo se gestiona. Hola, buenas noches a todos. Soy Samuel, pertenezco a la empresa de Doctor Árbol. Somos un grupo de expertos especialistas en árboles. Yolanda ha dicho ya algunas de las cosas que me tocaba a mí, pero las vamos a colocar en la parte que me corresponde, ¿vale? A ver. Bueno, estos son los árboles. Fijaros bien en ellos, ¿eh? Parece que no hay nada, que es un árbol más, y ahora vamos a empezar a dilucidar lo que... Volveremos a esta foto un poquito más adelante y veremos qué es lo que hay. Esto es un árbol no intervenido, un árbol sin podar. Esta es su estructura. El árbol no intervenido tiene un proceso de desarrollo, ¿vale? Con unas fases de desarrollo que son iguales que las nuestras. Nosotros somos animales, ellos son vegetales, pertenecemos a reinos distintos. Nosotros buscamos la comida afuera, ellos producen su propia comida. Ellos tienen la capacidad de no tener una vida tan lineal como la nuestra. Nosotros crecemos, nos desarrollamos, nos hacemos adultos, llegamos a la vejez y nos morimos. Los árboles no. Los árboles, si quieren, no. Se les rompe una rama y salen unos nuevos brotes de ahí. ¿Sí? Y estos árboles son eso.
Entonces, nuestra vida como animal es una vida muy lineal y ellos pueden ir, venir, pueden hacer muchas cositas, ¿vale? Tienen muchos procesos. También sabemos cómo mueren los árboles, cuál es su proceso de decaimiento, de senitud, ¿vale? Los árboles están diseñados, son perfectos, bueno, casi perfectos, ¿no? Por no decir que son perfectos, pero tener en cuenta que en todas las células del árbol tienen un sensor que les está indicando el movimiento, pi, 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 y saben dónde reforzarse mecánicamente, para no partirse. Pero a la vez tienen la capacidad de decir, hey, antes de partirme o de volcarme, prefiero romper una rama. ¿Y qué consigue rompiendo una rama a un árbol? Pues que el empuje del viento no sea tan fuerte. Entonces rompe una rama, rompe dos ramas y así por lo menos no me rompo del tronco. ¿Vale? Pero nuestros árboles son esto. A nuestros árboles les hicieron esto. Hoy en día es un tratamiento que no tiene ningún sentido en ninguna ciudad. En ninguna ciudad. A nivel aprovechamientos históricos, aspectos culturales, puede tener algún sentido, dependiendo dónde y cómo, pero en las ciudades esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque incrementa el riesgo infinidad. Dependiendo de la especie, más. El chopo que vemos aquí, como es aquí, tiene una línea de poda que viene más o menos por aquí. ¿Sí? Cuando realizamos esta serie de cortes tan grandes, el árbol empieza a desencadenar una serie de procesos, y hay dos. Cuando hacemos esto, el árbol desencadena dos procesos. Uno es un proceso biológico, ¿sí? Y el otro es un proceso mecánico. En el proceso biológico, cuando nosotros hacemos esto, este árbol de aquí se abandona. Dice, chicos, esto es demasiado para mí. Me habéis pegado un palo que hasta aquí llego. Y este árbol, todo lo que vemos aquí este año, si nos imaginamos que es el año 2003, no, cuando se hizo en el 2003, este árbol dijo, hey, adiós, yo me voy. Es un proceso de irse muy lento. No es un proceso de me voy, me pongo a andar y me voy. Nosotros tenemos unas actuaciones muy rápidas. Los árboles no, van muy lentos. Y lo que hace el árbol es generar un nuevo árbol esa vez. En este árbol, que es una imagen, ha habido un terciao, dos terciaos, tres terciaos. Cada vez que se le da un terciao a un árbol, el árbol abandona y empieza a crecer un árbol nuevo encima de ese árbol. ¿Sí? Entonces, se empieza a desencadenar, esto es una barrena Pressler, tenemos una forma de aparatos que podemos sacar un pequeño canutillo de adentro del árbol y tenemos unos productos, esto es una tintura de yodo, ¿vale? Que se llama Lugol, que nos mide la glucosa que tiene. La glucosa es energía y la energía es capacidad de respuesta, compartimentación. En el mismo tratamiento de terciar un árbol, la respuesta después de 4 o 5 años, un árbol, estos dos árboles son uno al lado del otro,
Y uno apenas tiene respuesta, no tiene capacidad de respuesta, y otro tiene mucha capacidad de respuesta. O sea que vemos que haciendo las mismas cosas son individuos completamente distintos, con capacidades distintas. No podemos o no deberíamos de generalizar y verlos todos por igual. ¿Vale? Cuando hacemos esto, el árbol sabe cómo defenderse. Otra cosa es que tenga capacidad, o sea, una especie de esas que dicen, me queda mucho. Si esto es un roble, dice, que yo soy el Rolls Royce, que yo tengo 900 años. Si es un chopo, que dice, que a mí me queda muy poquito, que yo a partir de 150 yo ya estoy pensando en irme. Uno dedica mucha energía a repararse, a curarse, porque tiene un sistema muy largo de vida donde ya se reproducirá, como todos los vegetales, animales, casi su función principal es reproducirnos, ¿no? Aunque parece que los humanos la estamos perdiendo, pero bueno, por lo menos en estos lares. Y el roble va muy lento y tiene la capacidad de compartimentar. Nosotros decimos que los árboles no cicatrizan. El término cicatrizar aplicado a un árbol cicatrizan las heridas de las personas, de los animales. Nosotros tenemos la capacidad de cortarnos y nuestras células se regeneran. Las de un árbol no. Un árbol lo único que puede hacer es compartimentar, sacar compartimentos para siempre creciendo para afuera. Si no crece, se muere. Si un año no saca anillo de crecimiento, se ha muerto. ¿Sí? ¿Y cómo se compartimenta? Tiene unas estrategias que pueden ser físicas o pueden ser químicas. Las químicas con fenoles. Claro, para tener capacidad de compartimentación, esto de aquí tiene que tener capacidad el árbol. Tiene que tener energía suficiente para poderse curar. Si está así, este árbol, bueno, decae muy rápido. ¿Vale? O sea, que ellos sí saben defenderse. Tener en cuenta que los árboles vienen bastante más atrás que nosotros. Y en aquella época donde había grandes herbívoros, se los papeaban, se los comían. O sea, que tienen unas adaptaciones hechas a los grandes dinosaurios, ¿vale? Pero luego hay otro proceso. En este proceso de compartimentar, me estoy volviendo un poco loco con las fotos. En este proceso de compartimentar hemos dicho que estaba el Rolls Royce, que eran los robles. En el otro lado tenemos a los chopos, a los sauces, ¿vale? Especies que apenas compartimentan, no tienen verdadero duramen. Los árboles, la parte externa está la corteza, el cambium, la albura, el duramen, que es el centro del árbol. Hay árboles como la secuoya, los robles, que tienen verdadero duramen, y hay otros que tienen un falso duramen, no tienen. Entonces se descomponen mucho más rápido. ¿Sí? Un roble también se ahuecaría si le damos un corte de terciado, también se ahueca. Pero bueno, tiene otras capacidades. Y luego está el proceso mecánico. Esto se ve bastante. Pero no vemos que esto de aquí, a mí me haitite, a mi edad no me coge, Esto no lo aguanta. Se acaba partiendo. ¿Sí? Entonces, vuestros árboles tienen a un haitite aquí abajo y a una prole
aquí arriba, que no son nietos pequeños, ¿eh? Estos nietos pequeños ya se están emancipando. Ya, ¿sí? Y entonces, lo que tenemos bien claro es lo que pasa. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a pasar? Y es que se van a partir parcialmente una rama o un brazo, ¿sí? Que se van a partir totalmente por aquí o se van a volcar de raíz, ¿vale? Porque las pudriciones no paran donde nos... No, para, no sigas, no. Yo continúo. ¿Y cómo se produce la pudrición de un árbol? ¿Cómo se ahueca? A través de los hongos. Y esos solamente entienden de temperatura y humedad. De que les hablemos, de que haga lo que nosotros queramos, ¿vale? Y ahí entramos nosotros, los expertos en riesgo. Claro, el riesgo tiene 3 parámetros bien claritos, ¿eh? El tamaño, la diana y la probabilidad de caída. Y con esto se gestiona todo el riesgo, todo. Bueno, el tamaño en una central nuclear será la posibilidad de que reviente, ¿vale? Nosotros le llamamos tamaño. La diana está claro quiénes somos, ¿no? La diana está claro que somos nosotros. El tamaño no es lo mismo que caiga una ramita a que caiga, ¿sí? Todo esto, tanto la diana como el tamaño, lo podemos cuantificar. Somos tan buenos, sabemos un poquito y podemos cuantificarlo. Si yo le pongo ahí a una persona y me cuenta cuántas personas al día están paseando por el parque, ¿sí? ¿Cuántos coches al día pasan por ahí? Yo lo puedo cuantificar, exacto. ¡Ey! La noche también entra, ¿eh? Las 10 horas de noche también entra, que también puede caer una rama de noche, ¿vale? El tamaño, pues los árboles vuestros es que son bastante difíciles, pero por lo menos va a caer un buen brazo. De ramita pequeña, la última intervención, este 2008, eran 2 pedazos brazos, ¿vale? Sabemos que va del brazo para abajo, ¿vale? Las puntitas de arriba, no. Y nos queda la probabilidad. Si tenemos una probabilidad muy baja, pues no son tan peligrosos. Si tenemos una probabilidad muy alta, ¿vale? Y la probabilidad la sacamos de estos 3 parámetros. La carga del viento, si están los árboles, les montamos un gran muro a lo largo de toda la ribera y les protegemos del viento, que el viento es el que les pega y les empuja, pues no se caerán tan fácil. ¿Sí? Depende de la carga del viento, no es lo mismo que sople 40 kilómetros por hora que 120. Nosotros en Vitoria, este año pasado, hemos tenido 6 días de más de 120 kilómetros por hora. Eso no se ha visto casi nunca. Y un tornado, ¿vale? Temita. La geometría es la forma de la copa, no lo mismo la copa de un pino que la copa de un árbol en porte natural. Esta primera foto de un árbol de porte natural, esto es un Populus alba, como los vuestros, no es lo mismo que los vuestros donde están podados, donde de repente tenéis unas pedazo copas
brutales. Este árbol al viento está completamente adaptado. Todas sus ramas, todas, hasta las secas, que en riesgo tendemos a sacar toda la rama seca, todo, uy, hay que quitarlo todo. Hasta las secas hacen de amortiguadores para captar el viento y que lo vaya transmitiendo, y cuando llegue al cuello del árbol, cuando vaya a llegar a la raíz, ¡tac!, se pare. Porque si se lo transmite el movimiento al suelo, empieza el suelo a moverse, y es cuando, si vemos un vídeo de YouTube, cómo se descalza un árbol y cómo se cae un árbol, se ve que el suelo primero se mueve, ¿vale? Y esto es mucho más aerodinámico que una estructura manipulada por el hombre, como los chopos que tenéis, ¿vale? Y luego las propiedades de la madera. No es lo mismo un chopo que un roble. Madera frágil, madera blanda, ¿vale? Y con esto sacamos la probabilidad. Pero a veces no es suficiente. Y necesitamos aparatos que nos puedan diagnosticar mejor las cosas y saber qué capacidades de resistencia tenemos. Podemos sacar ecografías de árboles, podemos saber cuánta madera viva tenemos y cuánta muerta, podemos hacer test de tracciones al vuelco para que no se nos caigan los árboles de raíz, podemos tener programas informáticos que, reduciendo la copa, sabemos cuánto viento incide en él, ¿vale? Tenemos un montón de tecnología, pero hay que ser conscientes a la hora de usarla. No podemos venir y decir, no, pues vamos a hacer. Shh, que esto es caro, que esto hay que pagarlo. Y en estos árboles, cuando vamos a diagnosticar, sabemos que desde aquí, desde donde están cortados para abajo, claro, cuando yo voy a hacer un diagnóstico y veo un árbol peligroso, digo, a ver, este árbol, ¿por dónde me va a partir? ¿Por dónde me va a partir el árbol? Tengo que hacerme ese primer análisis y tengo que buscar lo que llamamos punto bisagra. Esta foto, que me la encontré en internet el otro día, es una bomba. Yo tengo que ponerme delante del árbol, intuir con mi experiencia por dónde va a partir. ¿Por qué? Porque toda esta instrumentalización es tan cara usarla que no puedo hacer tomografías a pin. No hay dinero para pagarlo. No hay dinero. Y no es lógico invertir el dinero público en algo así. ¿Vale? Entonces nos encontramos que tenemos unos árboles que sabemos que tienen problemas, que sabemos que están mal, que sabemos que se van a caer, no por la biología, biológicamente están bastante sanos, hacen muy bien la fotosíntesis, pero en una estructura tan débil, hacer muy bien la fotosíntesis significa que sigues creciendo, que sigues engordando demasiado, y sigues cogiendo más peso, y sigues creciendo, y todavía incrementas más el riesgo de aquí. ¿Vale? También inviertes más pasta en curarte, pero es que eres una de las especies de las que no te gusta gastar en curar. Te gusta gastar en reproducirte, en generar semilla. ¿Vale? Entonces, como no gastas en curarte,
¿vale? Y no somos capaces de ver los puntos de rotura claramente y no tenemos un solo árbol. En un solo árbol podemos invertir mucho, pero en 12, 17 árboles, ¿cuántos son? ¿17? No se puede hacer, ¿vale? Pero sí que hemos hecho un buen trabajo en que sabemos cómo gestionar el riesgo. Sí, sabemos el tamaño que nos parten, la diana, la probabilidad, y entonces nos encontramos que conocemos el riesgo. Ahora sí que conocemos el riesgo. Hemos hecho todo el análisis anterior. Cuando nosotros nos montamos en un coche, nos montamos tranquilos. ¿Nos montamos tranquilos cada vez que abrimos la puerta del coche y arrancamos? ¿Sí? Si todos los fines de semana mueren 20 personas. ¿Por qué? ¿Por qué nos montamos en el coche tranquilos? Porque conocemos los riesgos y los asumimos y los aceptamos. Por eso cuando abrimos el coche nos sentamos, arrancamos y decimos pero no dormirme cuando vuelva a casa. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos y conocemos el riesgo y tenemos que saber si es aceptable, si es tolerable o es inaceptable. El riesgo en esta situación que tenemos no es igual para todos los árboles, pero estaríamos en un riesgo tolerable, yo creo. En algunos sitios en concreto del parque puede ser inaceptable, pero andaríamos ahí como... pero es que sabemos que se va a ir incrementando. Es que sabemos que se va a pasar aquí en un plazo de tiempo relativamente corto. Corto para los árboles, para nuestro es medio. Se suele hacer el símil que 10 años de una persona es un año de un árbol. No sé si muy bien para el Rolls Royce o para el Chopo, ¿vale? Pero para un corto medio plazo de 5 o 10 años vamos a tener el riesgo en esta categoría. O empezamos a trabajar ahora y trabajamos mirando un poquito para adelante o nos pilla el toro, Desaparecen los árboles y los murciélagos. ¿Sí? Entonces ahí está el tema de la gestión. Epa. Joder, qué mal, Uf. Y entonces hay que gestionar varios aspectos. Hay que gestionar por un lado el histórico, ¿sí? Por otro lado el uso que tiene. Por otro lado el uso ecológico. Y por otro lado podríamos hablar un uso técnico experimental. Navarra, en todo el estado y en grandes partes de Europa, está considerada muy pro medioambientalmente y forestalmente. Por algo será. No tenemos mucha experiencia en trabajos de este tipo de... Vamos a trabajar a tan medio plazo con animales y vegetales y... Sí. No sabemos hacerlo, Podemos tener ideas, yo tengo las mías, Juan Tomás tiene las suyas, luego están los condicionantes de las administraciones locales y del gobierno de Navarra. Entre todos tenemos que ir un poco de la mano, pero no tenemos ni idea. Pero tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos. ¿Vale? ¿Para el beneficio de quién? ¿De los murciélagos? Parte de los murciélagos y parte recaerá sobre nosotros, que nos lo contará Juan Tomás, pero luego viene otra vez a nosotros. Este es Francesc Salé, un investigador loco francés que habla castellano perfectamente. Tenéis unas películas y unos vídeos de él
en internet impresionantes y tiene un concepto muy alucinante y es de los que te erizan la piel y llega muy adentro, que es la timidez de los árboles. Y tenéis deberes cuando salgáis de aquí rápidamente, para mañana o el fin de semana, poner timidez de los árboles en YouTube y ver alguna cosita interesante de árboles, ¿vale? Y poco más. Bien, buenas tardes. Casi no me dejáis tiempo. Tengo que ir rápido. No, voy a ir así rápido, me habéis hecho un favor. Voy más rápido. Bueno, pues os voy a comentar un poco algo de la vida de los murciélagos y qué tienen de especial los álamos y los murciélagos que viven aquí en el ferial de Lodosa. Esto no es el ferial, pero se parece mucho, es otra arboleda similar de álamos. Y este murciélago es uno de los que tenéis aquí y está saliendo de un hueco que hay aquí en un árbol al anochecer. Y bueno, es una de las especies que os comento ahora mismo. Algunas cosas sobre los murciélagos que no son ciertas y que habréis oído hablar, un poco para poner a estos bichos con tan mala fama en su sitio. No se enredan en el pelo. A veces dicen que en el de las rubias tampoco. En ningún tipo de pelo se enredan. Nos pasan cerca, vuelan cerca, porque no nos ven como enemigos. Y entonces, bueno, pululan cerca nuestra y da la sensación de que se van a enganchar, pero no. Se cuidan mucho y no se enganchan. No son venenosos, No chupan la sangre, casi ninguno. O sea que hay uno que sí, pero solo es uno. Y no vive en Lodosa, tranquilos. Vive en Sudamérica, Centroamérica, así que aquí no nos toca. Tampoco fuman, aunque en muchos pueblos se les ha dado de fumar, respiran muy rápido, se les pone el cigarrillo, ni fuman ni les gusta fumar. No hay que darles de fumar. Bueno, no transmiten enfermedades, aunque algunos murciélagos sí pueden ser portadores de la rabia y transmitirla. Es menos del 1 por 1000. O sea, es mucho más fácil que os pase una enfermedad un vecino que un murciélago, porque hay más del 1 por 1000 de vecinos con enfermedades muy variopintas, más peligrosas a veces que esta. Y bueno, aunque es cierto que alguno puede tener rabia, cualquier mamífero puede tener rabia, o sea que no es algo excepcional. No sé por qué se ha asociado esa enfermedad a estos animales, pero cualquier mamífero puede tenerla. Con no cogerlo, basta. No cogerlo, no te muerde y ya está. Bueno, y otras asociaciones con Drácula y compañía, el demonio y estas cosas que a veces se les ha asociado, pues no, vamos a ver un poco la realidad. No tiene nada que ver con estas creencias que les han hecho bastante daño. Os cuento cómo es el ciclo anual de un murciélago para que nos hagamos una idea, más o menos rápido. Hay dos momentos delicados, que son la hibernación, cuando necesitan mucha tranquilidad y ellos bajan su temperatura y se pegan 4, 5, 6 meses sin comer ni beber, con lo cual necesitan ahí calma total. Y el otro momento es la reproducción, cuando crían, y los murciélagos normalmente tienen una sola cría por hembra y año, o sea que se reproducen muy despacio. No son como ratones que pueden tener varias camadas de unos cuantos animales cada año, ¿no? Sino que esto solo tiene una cría al año. Así que se la juegan, crecen muy despacio sus poblaciones. Bueno, separándolo por estaciones, os digo rápidamente. En otoño, que estamos ahora finalizando el otoño, se da la migración y el celo. O sea que algunos murciélagos han criado en un sitio y verán en otro sitio y se desplazan. Algunos se desplazan hasta casi 2000 kilómetros, o sea que hacen migraciones bastante grandes. Aquí tenéis los dos, una especie que es migradora y otra que no lo es, que es sedentaria. Y ahora es el celo, está acabando ya, porque está acabando el otoño, está llegando el frío, y entonces se aparean los murciélagos. Normalmente forman harenes y un macho trata de atraer a varias hembras, lo cual quiere decir que otros machos no tienen hembras, claro, porque la relación de sexos es muy parecida, con lo cual si un macho tiene 4 hembras, hay otros 3 machos que no consiguen aparearse, ¿no? Bueno, en ese momento, como los machos son territoriales, cada macho está en un refugio diferente y entonces necesitan muchos refugios y entonces ocupan pues todos los huecos que hay en las ramas o en los edificios, en el lugar donde vivan, requieren muchos refugios. Ahora que está llegando el frío, ya no va a haber comida porque se alimentan de insectos
Y entonces ahora tienen que arreglárselas para pasar hasta mediados de marzo o finales de marzo sin comer. Y entonces entran en hibernación. Bajan su temperatura de 37 grados a 4 o 5 grados. Sus pulsaciones, que rondaban más o menos los 800 o 900 pulsaciones por minuto, muy rápidas, hacen trrr, como un coche, pues ahora van a pasar a tener unos 10 latidos por minuto más o menos. Y de respirar varias veces por segundo cuando vuelan, que es un jadeo muy rápido, que son bichos muy nerviosos, van a pasar a respirar una vez cada hora, hora y media, y tienen apneas así muy largas en las que no respiran. Y con eso consiguen que su cuerpo gaste muy poca energía y que puedan pasar muchos días con la grasa que han almacenado, han engordado ahora en otoño, han almacenado más o menos 1/3 de su peso para pasar el invierno. Como si nosotros engordásemos ahora 20 kilos, 25 kilos, imaginaros. Es bastante, pero hay que no comer durante 4 o 5 meses. Entonces ahora buscarán refugios tranquilos, donde nadie les moleste y donde a poder ser las oscilaciones térmicas sean pequeñas para que ellos no tengan que gastar mucho en calentarse o en enfriarse. En marzo se despiertan, delgados, operación bikini, ya están flacos otra vez. Y entonces las hembras ovulan, no habían ovulado hasta entonces, y se da la fecundación. Aunque se habían apareado en septiembre, la fecundación se da en marzo, porque las hembras no habían ovulado. Bueno, pues comienza el desarrollo embrionario. Las hembras se juntan en grupos, en colonias, en las que solo hay hembras. Normalmente no hay machos, los machos ya viven por su cuenta en refugios de muy pocos individuos o incluso aisladamente, solitarios. Y entonces las hembras se juntan para darse calor y para que el desarrollo embrionario les salga más barato. Porque un murciélago que pesa 5 o 10 gramos, muy pequeñito, mantenerse a 36 grados o 37 es muy difícil, pierde el calor rápidamente. Entonces se juntan muchas hembras y consiguen así mantener el calor, que el desarrollo embrionario vaya adelante. En 2 o 3 meses el embrión crece y paren más o menos en junio, aquí en torno a mediados de junio más o menos puede ser. Paren la única cría que van a tener ese año y a partir de ahí, como son mamíferos, la amamantan durante un mes más o menos y luego ya es viable la cría, empieza a volar a mediados o finales de julio y en agosto o septiembre vuelve a empezar otra vez. Bueno. A veces se habla de plagas, plagas de murciélagos, plagas de insectos, plagas de tal. Vamos a ver quién es la plaga aquí. Primero, los murciélagos son inofensivos, no atacan, no se enredan el pelo, pero es que además no atacan. A veces dicen, no te ha mordido, no. Cuando pesas 5 gramos no puedes morder a alguien que pesa 70 kilos porque pesa 15.000 veces más que tú. Es algo un poco arriesgado. Bueno, los murciélagos se alimentan de insectos casi exclusivamente. A veces comen arañas, a veces comen algún otro organismo, pero generalmente son insectívoros. No pueden ser plaga, porque ya os he comentado que se reproducen muy despacio, solo tienen una cría por hembra y año, y porque además, aunque tuviesen todos los años una cría y siempre sobreviviese, tienen que encontrar comida. Solo habrá muchos murciélagos en los sitios donde haya mucha comida. Tiene que haber muchos insectos, no justo en julio, sino durante muchos meses, desde marzo hasta octubre, noviembre, tiene que haber muchos insectos para poder alimentar a una población grande. Con lo cual, normalmente las poblaciones de los murciélagos pues son relativamente reducidas. Son unos animales muy voraces. Como llevan ese metabolismo tan rápido que os decía, de muchas pulsaciones por minuto, muchas respiraciones, tienen que volar, los únicos mamíferos capaces de volar, pues algunos comen muchísimo, a todas horas, y comen durante toda la noche todo lo que encuentran. Claro, los que se alimentan de mosquitos, que son tan mínimos, si a un mosquito le quitas las patas, le quitas las alas, te queda casi nada. Si además casi todo es exoesqueleto de quitina que no es digerible, la carne en sí es poquísima, es una mini croqueta, pero mini. Pues tienen que comer muchas croquetas. Y entonces algunas especies, y en concreto la que vive aquí, la más frecuente, el murciélago de Cabrera, pues según los ingleses, que lo han estudiado más, come hasta 1000 mosquitos por noche, cada ejemplar. O sea que son unos predadores muy voraces que no paran. Los veréis volando continuamente. Claro, hace falta mucha energía para estar ahí continuamente volando, un aleteo muy rápido, y conseguir estar toda la noche así activos. Supone que tienes que ser capaz de comer muchísimo
para compensar el gasto que te conlleva esto, ¿no? Bueno, y tiene un efecto muy positivo porque nos eliminan tres peligros. Uno, las plagas de insectos que pueden reproducirse muy rápido y que pueden ser perjudiciales, pues, para los árboles, para nuestros intereses, para los cultivos, en fin, para muchos elementos del medio natural, ¿no? No solo plagas en general, sino que algunos, y en concreto el murciélago de Cabrera, entre sus presas tiene a los anofeles y a los mosquitos tigre, estos de aquí. Anofeles son los mosquitos típicos que nos pican a través a veces de la camiseta y así, ¿no? Bueno, pues estos justo se alimentan de esos mosquitos, con lo cual su efecto, imaginaos, es muy positivo para nosotros porque nos quita una molestia importante y gracias a que haya un montón de murciélagos podemos pasear por el ferial y no nos acribillan, o nos acribillan menos de lo que nos tocaría si no hubiese murciélagos. Y además últimamente se está poniendo esto cada vez más de manifiesto, ¿no? Últimamente están llegando algunos mosquitos y algunas enfermedades tropicales que sobre todo con el tema del calentamiento global, pues empiezan a aparecer por aquí en zonas en las que a priori no deberían aparecer porque somos zonas templadas y vienen de zonas tropicales, pero que poco a poco, y habréis oído hablar de que poco a poco empiezan a salir algunos casos de enfermedades contraídas ya aquí. Y este invitado es un mosquito tigre que ha llegado hace poco, que es tropical, y que aunque aquí todavía no lo tenemos, en el País Vasco sí está. O sea que es cuestión de poco tiempo probablemente que consiga llegar aquí. Y transmite varias enfermedades, o sea que es un animal muy peligroso. Bueno, en definitiva, esto es plaga y esto es un aliado, un amigo. Son amigos los murciélagos. Nos viene muy bien. Bueno, brevemente, ¿cómo están los murciélagos en Navarra? Os pongo este gráfico para hacernos una idea. En Navarra hay 27 especies de murciélagos. Cuando decimos murciélagos son muchos tipos, es como decir aves. Hay muchos tipos, muchas especies diferentes. Y más o menos un tercio está en un grado de amenaza serio. Otro tercio sabemos que corre cierta amenaza, pero no está en peligro de extinguirse. Simplemente sus poblaciones no son grandes y están agrupadas en pocos sitios, con lo cual es una situación vulnerable, pero no están en peligro de extinción. Y hay otro grupo que no está amenazado, más o menos un tercio son especies comunes. Aquí tenéis un poco de todo. Bueno, vamos a Lodosa. Desde 2003... se ha hecho un seguimiento de algunas colonias que viven en los álamos de Lodosa, ¿no? Porque un poco antes, en 2002, 2001, ya se encontró alguna colonia de murciélagos y entonces, bueno, planteaba un problema la gestión del arbolado con los murciélagos. Todos los murciélagos están protegidos por ley. Aunque solo algunos están amenazados, todos están protegidos. Protegidos por la legislación europea, por la nacional y por la navarra, por las tres. Con lo cual tenemos que ser cuidadosos con esos animales y con sus refugios. Bueno, esta colonia se establece en huecos de los álamos. No sé si podéis ver, pero esto de aquí es un grupo de murciélagos de Cabrera, en un árbol de estos álamos de Lodosa, que es que no caben dentro. A veces forman colonias tan grandes que se quedan algunos a la vista y se ven. Bueno, tenemos dos especies. El murciélago de Cabrera es este muy pequeñito. Os decía antes 4, 7, 8 gramos, una cosa así. Esto es mi dedo, imaginaros, es un murciélago mínimo. Pero muy voraz, muy activo, no para de comer en toda la noche y como se alimenta de presas muy pequeñas, pues necesita comer muchas presas para vivir. Si pesa más o menos 6 gramos de media, 5 o 6 gramos, calculad que come entre 2 y 3 gramos todas las noches de mosquitos. Y hacer 2 gramos de mosquitos hace falta muchísimos mosquitos, porque no pesan nada. Bueno. Y el otro murciélago que a veces hemos encontrado aquí, pero muy pocas veces, es escaso, es el nóctulo mediano, este de aquí. Es un murciélago más grande. Si este pesaba 5 o 6 gramos, este pesa entre 25 y 30, 6 veces más. Es un bicho ya un poco grande, 2 palmos de envergadura, más o menos unos 40 centímetros, no llega a medio metro, pero vamos, es un bicho relativamente grande. Y es escaso, es muy escaso y es migrador. Creemos que los murciélagos, los nóctulos medianos que vienen por aquí, provienen de Centro Europa,
probablemente de Alemania, Bélgica, quizás de Polonia, del norte de Francia, y vienen a la península ibérica a hibernar. Pasan por aquí, se pueden quedar o no en función de que encuentren refugio, si no pueden seguir hacia el centro de la península ibérica. Y en concreto esta especie se considera vulnerable. Se considera vulnerable en España. En Navarra no se considera vulnerable porque no se ha actualizado el catálogo. A ver si se actualiza ya, porque en Navarra en teoría ni siquiera figura en el catálogo. No consta como especie presente en Navarra, pero está. Bueno. Este es el murciélago de Cabrera. Hemos puesto algunas cajas, como comentaba Yolanda. Algunas han sido vandalizadas y entonces si miráis ahora veréis muy pocas. En el ferial creo que solo queda una de las cajas. Sí que alrededor del casco urbano, en el exterior, igual veis alguna caja donde la ermita de San Gregorio, eso es, por ahí hay alguna caja. Bueno, hay varias zonas en los alrededores de Lodosa donde hay cajas de murciélagos y todavía son ocupadas por estos murciélagos. Bueno, son refugios alternativos que digamos que pueden servir para atraer a la población hacia determinados sitios en vez de mantenerla en otras zonas que igual consideramos que son más perjudiciales o peligrosas para ellos o para la población, simplemente porque no quiera aceptarlas o los vea, en fin, con cierto temor, ¿no? Bueno, os comentaba antes, un palmo de envergadura, un poco menos, 16-18 centímetros, ya veis, solo una cría. Esto es un grupito de hembras que crían ahí en esta caja. Y este es otro modelo de caja que antes habéis visto, os ha enseñado Yolanda, y también se ve aquí que está ocupada, ¿no? Bueno, aquí casi todas las cajas que se ponen se ocupan, porque es que el Ebro es muy productivo en mosquitos, en insectos, y entonces como es tan productivo hay mucha comida. Entonces los murciélagos se reproducen y tienen bastante éxito, y entonces aquí tenéis poblaciones de murciélagos bastante numerosas, de cientos de individuos, que os hacen un buen favor, porque quitan los mosquitos, pero que encuentran un ambiente pues muy bueno para medrar y para tener poblaciones pues numerosas. Bueno, y ya hemos comentado un poco esto, ¿no? Sé que voy rápido. El tema de los álamos puede ser una problemática o puede ser una oportunidad también, porque es un valor. Tenéis aquí la colonia, os decía antes Yolanda, la colonia más numerosa de murciélagos de Cabrera de Navarra, y que se sepa en árboles de España también, porque no se conocen colonias tan numerosas en árboles. Y bueno, esto es una oportunidad de divulgación ambiental, de apreciar un valor, que podéis ir a verlo, porque esto es muy bonito, es un espectáculo. En vez de ver el reportaje de la 2 después de comer, podéis venir aquí a la tarde-noche y verle salir, y es un espectáculo de verdad. Os he traído un pequeño vídeo para que lo veáis, para que me creáis. Bueno, y este es uno de los árboles que tiene murciélagos, lo habréis visto, y el que se ha puesto aquí un par de sujeciones, ¿no?, para sujetar esta rama, porque es donde se guarece la colonia más numerosa que hemos identificado. Bueno, ya sabemos que son árboles viejos, que esto tiene un peligro potencial para las personas, claro, y entonces obliga a esa gestión un poco compleja de la que estamos hablando todo el rato, ¿no? Personas, árboles, murciélagos. Por ese orden, evidentemente, no vamos a matar personas para conservar murciélagos o árboles, pero los tres podemos salir beneficiados. Porque si nosotros quitamos los murciélagos, tendremos muchos mosquitos ahí que nos van a hacer la vida más difícil al atardecer. Y desde luego, si quitamos los árboles, ese parque ya no va a ser tan bonito como es ahora. O sea que es un valor que todos podemos apreciar, ¿no?, y que nos viene bien. Pequeño vídeo de cómo salen los murciélagos. Yo vine en junio para mirar qué árboles tenían murciélagos, ¿no? Encontramos en 2 árboles colonias. En esta es la colonia más numerosa, 301 exactamente, porque lo contamos hasta el 1, igual hay alguno más, pero desde luego hasta el 1 salieron. Y vais a ver que salen casi todos por aquí, algunas veces sale de alguna otra zona. Yo lo grabo en vídeo, con un vídeo que tiene luz infrarroja, que es una luz que no se ve a simple vista, con lo cual los murciélagos salen con normalidad y no notan que están siendo grabados ni iluminados, y bueno, se pueden ver y contar, y es cuestión de paciencia, y uno cuenta hasta 300. Y no os pongo aquí los 300, voy a poner solo 1 minuto de grabación más o menos para que los veáis y si funciona.
Espero que funcione. Sigo esperando. Si no tengo el vídeo aparte. No se ve aquí, ¿eh? Pues me voy a ir al vídeo. Os pongo la última diapositiva para que nos lo tomemos a bien, ¿vale? Los murciélagos son... Vamos a verlos como amigos, ¿eh? Tengo yo un amigo que tuvo un año murciélagos en casa y también tuvo golondrinas. Y entonces a su hija le puso golondrina, Inara le puso. Y yo le dije, ¿por qué no le has puesto murciélago? Y le parecía feo y tal. Bueno, para gusto los colores, ¿verdad? Os voy a poner el vídeo desde fuera, que está... A ver si se ve. Sí. Vale, pues ahí veis, ¿no?, que van saliendo. Se oye ruido porque yo pongo un detector de ultrasonidos, que es un aparato para poder escuchar los ultrasonidos que emiten y que normalmente no son audibles. Y esto ayuda a contarlos y también a saber si todos los individuos son de la misma especie o no, porque si no se oiría otro tipo de sonido. No, esto es una colonia solo de murciélagos de Cabrera, de hembras. A veces sí pueden vivir especies diferentes, pero solo unas pocas especies y normalmente no en árboles, sí en cuevas o en edificios, donde hay refugio más grande. En árboles solo una especie. Y estos 300 bichos son hembras que a su vez paren 300 crías. Bueno, 300 si pariesen todos, no parirán todas, pero bueno, algún centenar de crías sí saldrá. La gente pasa, ya veis, pasa desapercibido. Afortunadamente quizás, porque así, en fin, no hay molestias, están ahí tranquilos. En este árbol hay colonia de murciélagos desde 2003. Y siempre que he ido, he encontrado números de murciélagos así grandes, de más de 150 bichos siempre. O sea que probablemente este árbol es un refugio que lleva aquí pues aglutinando murciélagos durante muchos años, durante algunas decenas de años, y es muy posible que ahora estén hibernando ahí. Por eso se ha puesto esta sujeción, porque claro, la única forma de mantener esta colonia era sujetar el propio árbol, que está hueco por dentro y que por lo que sea pues les gusta mucho y ahí se reproducen. Pensad que 300 murciélagos a 1000 mosquitos por murciélagos son 300.000 mosquitos cada noche. Y además esos 300.000 que no tienen hijos. O sea que son millones de murciélagos en realidad, millones de mosquitos en realidad los que nos quitan esta colonia de murciélagos, ¿no? Entonces, bueno, el efecto es muy positivo y el objetivo de esta actuación, además de mantener los árboles por su valor estético y cultural, pues también es el valor natural de los murciélagos que viven dentro.